Segunda mesa aquí en Gaming Talk de Forbes. La idea ahora es involucrarnos de lleno en la visión de negocio que tiene el mundo gaming. Y para eso tenemos 4 invitados, mejor dicho, 3 invitados. Uno que está vía streaming y 2 que me acompañan aquí en la mesa. Le voy a dar la bienvenida a cada uno de ellos. Antoine Torres. Antoine, te voy a pedir, por favor, tenés un cargo muy largo, muy largo, que te presentes vos, porque es muy largo y en inglés y es complejo, así que te voy a pedir que te presentes vos. Sé que sos de YouTube, así que desde esa... Y de hecho, sería bien que con esa introducción arranquemos, de cuál es la actividad dentro de Antoine. Pero antes voy a presentar también a Eduardo, que es más fácil. En el caso de Eduardo es mucho más fácil. Eduardo Rodríguez Ortega, él es socio fundador y miembro de la comisión directiva de ADBA, que es la Asociación de Videojuegos de Argentina. Y además, sos emprendedor en temas de gaming. Y lo vemos a Pablo Monge, que es responsable de Digital Marketing Studio y ventas digitales para medio de... ustedes le dicen EMEA, le engloban, que es así como Medio Oeste y África, ¿verdad? ¿Pablo? Europa. Europa. Bien, ahora lo prometido, le voy a pedir a Antoine que se presente con su cargo enorme y largo que tiene y que de paso nos cuentes qué haces vos dentro de YouTube. Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Debo decir que los cargos de mis compañeros no es que fueran muy cortos, me parece que estamos más o menos... Tenés razón. Tenés mucha razón. Bueno, trabajo en YouTube, me encargo de los partnerships de contenido de YouTube en Argentina y en todo lo que llamamos Spanish Speaking Latinoamérica, que es Latinoamérica hispanohablante, de esos partnerships para creadores, gaming y también shopping. Entonces lo que hacemos es trabajar con toda esta comunidad creativa que crea contenido y que lo distribuye a través de la plataforma de YouTube, siendo gaming obviamente uno de los muy fuertes y bueno, ahora mismo vamos a hablar un poco más de eso. Arranquemos por ahí, por favor. ¿Qué espacio ocupa hoy el gaming dentro de todo el volumen general de creadores de YouTube? ¿Y cómo ves vos la evolución del gaming dentro de la plataforma? Bueno, muy interesante y lo hablamos un poquito antes. Hay todavía un poco esa percepción de gaming como un nicho, pero gaming es masivo. Nosotros lo vemos en YouTube, creo que mis compañeros van a decir lo mismo. Es una de las principales categorías en la plataforma. Y hemos visto un crecimiento muy sostenido a lo largo de los últimos 10 años, que seguramente se aceleró en la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia también es un hito importante para nosotros. ¿Pero ahí sumó nuevos usuarios o sumó más tiempo a los usuarios que ya tenía? Ambos, estamos viendo ambos. En el 2021 tenemos en la plataforma 800.000 millones de vistas de contenido gaming. Son números ya que son muy difíciles de entender. Hay muchos ceros. Con muchísimos ceros, efectivamente. Y creo que sí, el fenómeno se debe a dos cosas. Por un lado, vemos nuevos usuarios, tal vez que no consumían tanto, y eso sobre todo en generaciones más ancianas. Vemos ahora que atraviesa absolutamente todas las generaciones. Y también vemos un incremento del consumo, ¿no? Y hicimos, de hecho, muy recientemente un estudio para ver entre lo que llamamos la generación Z, que son los más o menos 15 a 25 años, y vemos que en Argentina el 72% prefiere el gaming ante cualquier otra forma de entretenimiento, sean redes sociales, streaming de series y películas, o sea, aparece etcétera. como prioridad, como el más elegido, digamos. Exactamente. Okay. Con lo cual es muy relevante y lo vemos también en ese incremento del consumo. De nuevo, que la pandemia fue bastante atípico, pero aceleró esa tendencia de fondo que veíamos desde hace tiempo. En tu caso, Eduardo, también afuera del estudio hablamos de algunos datos de mercado que en lo personal me sorprenden. Me gustaría que los vuelques nuevamente. Vos hablabas yo te preguntaba si podíamos comparar la industria de Hollywood o la industria del entretenimiento en general o de la música, que también lo hablamos con YouTube, digamos, que vos decías que están de igual a igual con la música, con los videos musicales. ¿Cuál es la visión de negocio de...? Bueno, sí, justamente, la industria de gaming es enorme. Yo siempre yo hago muchas charlas sobre la industria de videojuegos y demás, y siempre cuento y muestro unos gráficos donde muestro el progreso de los últimos 20 años. Y si bien, inclusive cuando yo era chico, me decían, bueno, Hollywood es lo que más factura. Hoy en día, actualmente, si vos sumás Hollywood más la industria de la música completas, varias veces más es lo que es la industria de gaming. Son 200.000 millones
de dólares de facturación anual. El crecimiento ha sido exponencial, se ha disparado en los últimos 10 años mucho, y eso tiene que ver también con la adopción de los smartphones, o sea, porque eso masificó el acceso a un montón de usuarios en todo el mundo. Claro, no estamos hablando solamente de consolas. Hablamos de consolas, de PC. O sea, dentro de la industria de videojuegos tenés tres grandes sectores. Lo que es la industria de consolas, juegos de consolas, lo que es todo lo que es PC, browsers y demás, y después gaming en celulares, que de hecho es lo más nuevo, y hoy en día es el 50%, o sea, creció muchísimo. De esos 200.000 millones que te decía, la mitad más o menos, y un poquito más a veces, 51% y demás, es celular. Y lo interesante es que no es que es que cada uno de esos juegos, o sea, que ese sector, cada juego facture más. De hecho, se ganan más, de repente, los juegos de consolas y demás. Es una industria que está mucho más chica, sí, por ahí los pero grande volumen. Son distintos en cada uno. Exactamente. Claro. Lo que tiene celulares es que es masivo. Después tenés, por ejemplo, en cuanto a la distribución, vos tenés que un 10% es Apple y un 90% es Android. Y lo que tenés es que de repente en Apple tenés un consumo mucho más alto, más concentrado, y lo que tenés en lo que es las plataformas de Android es masividad y un consumo pequeño, pero masificado. Entonces da un volumen muy grande. Ok. Pablo, te pido vos que también me hagas una evaluación de, si no mal no recuerdo, estás en Europa vos en este momento. Sí. Contame un poco cómo es la evaluación que hacen ustedes ya desde un lugar como productor, ¿no? Fijaros, yo creo que hay un tema muy interesante aquí, y es que, como ya venían comentando mis compañeros, la audiencia gamer ya no es tan nicho, ¿no? De hecho, todo lo contrario, la audiencia gamer cada vez es más diversa, ¿no? Cada vez cuenta con personas de distintos rangos de edad, incluso la mezcla de géneros está ya casi a la par, un dato que es muy interesante, ¿no? Y además tenemos una recurrencia muy elevada, ¿no? En lo que es el uso de, y el consumo de distintos formatos de gaming, ¿no? Fijaros si se ha hecho tan popular el mundo gaming a gran escala, que incluso, pues tenemos todas estas tendencias que ya llevan varios años con nosotros de retransmisión en vivo o incluso también en diferido de todas esas partidas que llevan a cabo los jugadores, ¿no? Con audiencias además brutales, ¿no? Audiencias que en muchos casos superan incluso a la televisión, ¿no? Hablábamos de más de casi 60 millones de espectadores en distintas plataformas de transmisión como Twitch u otras plataformas, con usuarios que varían mucho de distintos rangos de edad, ¿no? Con lo cual, yo creo que una de las grandes consecuencias que vemos, y esto no es solo una tendencia del mercado americano, latinoamericano, europeo, es una tendencia global, es que la audiencia gamer tiene un nivel de diversidad altísimo. Y esto, evidentemente, es un entorno muy interesante, no solo para los desarrolladores como tal de videojuegos, sino también, por supuesto, para los anunciantes, ¿no? Hay una oportunidad a nivel publicitario enorme, porque creo que en pocos entornos se encuentra una audiencia tan diversa como en el entorno del gaming. Pablo, en ese sentido me dejaste picando la próxima pregunta, que tiene que ver con si ya estamos entrando en la era de la ultra segmentación en el gaming, ¿no? Donde se identifican muy claramente categorías distintas de audiencia. Y en ese sentido, ¿cuántos perfiles podemos identificar, ¿no? Uno podría pensar hacer un corte etario, como decíamos acá recién, Centennial, Millennial y un Generación X, y no sé si mucho más. Pero, ¿cómo es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo es el recorte que hacen ustedes? Bueno, pues fijaros, yo creo que todo lo que tiene que ver con segmentación en el mundo del gaming es algo que se ha dado de manera natural, ¿no? Yo creo que el ecosistema gaming es un ecosistema que es digital de manera nativa, ¿no? Entonces, no ha ocurrido como en la publicidad tradicional, que poco a poco ha ido evolucionando hacia publicidad más programática, publicidad más segmentada, etcétera, sino que ya de por sí en origen ya da muchas posibilidades de segmentación, ¿no? Y de diferenciación de los distintos públicos, audiencias, y por tanto unas posibilidades de personalización infinitas. Además, con este boom que hemos tenido de distintas plataformas digitales y de distintas plataformas de gaming, una de las grandes ventajas es que ya todos estos ecosistemas están conectados a Internet de alguna manera, ¿no? Y que muchas de las partidas a distintos videojuegos se desarrollan ya en un entorno conectado. Con lo cual, ¿esto qué es lo que permite? Pues permite tanto a anunciantes como a distintos negocios poder entender muy bien las audiencias que tienen cada entorno gaming y trabajar con ellas. Es decir, igual que en publicidad tradicional ha costado
empezar a segmentar y a personalizar la publicidad que se les muestra a los distintos usuarios en función de sus intereses. En el ecosistema gaming es mucho más sencillo porque ya estamos en un entorno digital de por sí, ¿no? Con lo cual entendemos mucho mejor cómo son los jugadores que están jugando a los distintos videojuegos, entendemos mucho mejor qué comportamiento tienen, qué preferencias, qué intereses, cuáles son un poco sus atributos sociodemográficos y, por tanto, somos mucho más efectivos a la hora de enseñar contenido relevante y, sobre todo, mejorar su experiencia, ¿no? Que yo creo que eso es una de las cosas más importantes cuando hablamos de gaming, publicidad, etcétera, y es que la experiencia tiene que ser la mejora de la experiencia tiene que ser el gran objetivo de toda la comunidad de desarrolladores, ¿no? Y toda la comunidad de advertising. Desarrollar experiencias que no sean intrusivas para el usuario, pero que permitan pues generar negocio para los distintos desarrolladores y anunciantes. Está claro. Me permito ir hacia YouTube y meterme un poco más en tu negocio, en el negocio de YouTube. ¿Cómo es tu rol un poco, ¿no? ¿Cómo se construye, se alimenta y se gestiona esa plataforma de creadores o ese ecosistema, dicen ustedes, de creadores, ¿no? Porque hay como, digamos, de alguna manera tienen que, no sé si controlarlo sería la palabra, ¿no? Pero cómo lo gestionan, cómo lo alimentan y cómo lo cuidan también. Claro, o sea, de manera natural, obviamente, esto está creciendo porque hay un aumento muy fuerte del consumo, del interés, etcétera, hacia el gaming, con lo cual muchos creadores, quienes ellos mismos tienen esa pasión para el gaming, naturalmente van a ir y generar contenido afín a eso, Claro. ¿no? Lo que hacemos nosotros, entre otras cosas, es ayudar a educarlos a la creación de contenido de alta calidad, un poco pensando en eso, en la experiencia de quién lo va a consumir, y para mostrarles esas oportunidades, ¿no? Entonces hacemos eventos a escala, hicimos uno que llamamos Escuela para Gamers, con muchas mejores prácticas y este tipo de cosas, para difundir esas prácticas de producción para esta comunidad, ¿no? Es algo que hacemos muchísimo, y no solo desde el punto de vista como creativo, técnico, pero también mostrar cuáles son todas las oportunidades de negocio para esos creadores, ¿no? Que tienen tan solo en la plataforma, tenemos 10 formas distintas de monetizar, a través de la publicidad, naturalmente, que es la más conocida, pero también tenemos un producto de suscripción a través de YouTube, lo cual genera ingresos para los creadores, y muchas formas de creación, de generación de ingresos más transaccionales, ¿no? Claro. Que nació justamente en el entorno gaming, que es uno de los más innovadores, ¿no? En cuanto a nuevas formas de pago, etcétera. Y tenemos a través de YouTube hoy muchas distintas opciones para suscribirse a un canal, para comprar lo que llamamos un super chat y distintas opciones que permiten que los usuarios puedan directamente suscribirse a un canal o pagar al creador de forma única o recurrente que le gusta. Y creo que es muy interesante eso porque vemos de verdad que muchísima innovación en ese entorno. La economía alrededor del gaming es muy interesante también, no solo en YouTube, en general creo que hay muchísima innovación. Y es algo que estamos apostando mucho, ¿no? Pensamos que muchas de las novedades que vienen desde YouTube tienen que ver con eso, mucho con el gaming y mucho con las formas nuevas de innovar, que es algo en el cual trabajamos bastante. ¿Cómo se posicionan los argentinos, los creadores argentinos dentro de la plataforma? Te pido un breve, digamos, con relación a América Latina o con relación al mundo, si son explosivos, si son muchos en cantidad, en calidad. Tenemos muchos, en general en el ecosistema de creadores, pero particularmente en gaming tenemos una muy buena comunidad. Claro. Exactamente, y lo que hemos visto es que el gaming es un género de contenido que se exporta muchísimo, ¿no? Tal vez justamente porque es una especie de característica. Como un idioma único. Es como, de alguna manera sí, hay muchas comunidades dentro de la comunidad de gaming, pero es muy transversal, no solo a edades, pero también a nacionalidades, Claro. ¿no? Hasta cierto punto. Y por eso se exporta muchísimo y es algo que creadores argentinos, que tradicionalmente en Argentina hay mucha cultura, ¿no? De la creación de contenido, de la innovación, etcétera, se ha aprovechado bastante y lo vemos muy fuertemente en los números con distintos creadores fuertes de Argentina que tienen audiencias a través Inmensa. del mundo. Hablando de audiencias o hablando de creadores, Eduardo,
corregime si me equivoco, pero hace unos 10 años más o menos se pensaba que Argentina podía ser como un gran exportador de desarrollo de videojuegos. No sé en qué quedó esa promesa, no sé cómo está hoy, pero contame un poco la visión desde... Sí, lo es y digamos, Argentina fue, dentro de Latinoamérica, Argentina es el tercer país en cuanto a consumo y es, de hecho, tiene Brasil, una México, cantidad Argentina, ¿no? Claro, no, es México, Brasil, Mira. Argentina, Mira. es esa diferencia y lo que también es interesante es la penetración, porque Argentina es un país que tiene una penetración de Internet muy grande, es uno de los países con más penetración de la región, y también en cuanto a adoptar tecnología y en cuanto a gaming. Y la industria acá fue pionera en Latinoamérica, o sea, yo estoy hace más de 20 años trabajando en la industria profesionalmente, y justamente me tocó ver esos inicios allá por el 2000, donde debido a las crisis nos empezamos a ser conocidos porque, claro, teníamos, en ese momento, éramos más baratos que India Claro. y culturalmente éramos mucho más cercanos a lo que puede ser Europa o Estados Unidos, Occidente, que son los claro. mercados principales. Y aparte hay mucha cultura y muchos buenos artistas y mucha imaginación. Entonces empezamos por una cuestión de precios, de un commodity, y después eso, digamos, pasó, pero Argentina ha seguido trabajando mucho para afuera, para canales, haciendo mucho other gaming, muchos juegos para películas. Claro. Además, yo trabajé mucho para Disney, para Comedy Central y más. Y después en las consolas, por ejemplo, a mí me tocó hacer el proceso de incubación de sacar la primera licencia para ser desarrollador para Sony PlayStation. Y la industria creció un montón exponencialmente. Y de hecho, allá por el 2003, 2004, fundamos el ADVA, que era una manera de asociarnos y crear entre todos la industria y empujar a que haya cada vez más desarrollo. Convencer a los formadores que dejen de trabajar en los bancos y que vengan ahí. Y en Latinoamérica, que no había otras asociaciones, nos pasaba que las empresas que empezaban a surgir querían asociarse a la DIR. Decimos, es un problema porque es una asociación sin fines de lucro argentina. Y los instamos a que formen sus propias confederaciones y demás. Y hoy en día nos estamos todos organizados a través de una federación latinoamericana de desarrolladores y ha crecido mucho. De hecho, Latinoamérica... Gustavo Santolaya le puso música a Last of Us, como uno de los videojuegos más famosos, ¿no? Exactamente. Latinoamérica ha crecido mucho y de hecho en la pandemia creció un 6%, fue de las regiones que más creció, la segunda que más creció. Y hoy en día, si vos ves el porcentaje de jugadores, en Latinoamérica hay más jugadores que en Estados Unidos. Proporcionalmente. Proporcionalmente. De los gamers, de los 3.000 millones de gamers que hay en el mundo, más o menos... Un tercio de la población, más o menos. Sí. Más de un tercio. Latinoamérica es el 10%. Norteamérica, que incluye también México por geografía, es el 7%. Bien. Europa es el 14%. O sea, fíjate qué importante y también qué oportunidad de crecimiento y de desarrollo que tiene Latinoamérica, porque tiene un montón de gamers y cada vez se incrementa más ese número. Ok, interesante el problema. Volviendo al tema, Pablo, te retomo el tema del negocio. Y vos hablabas antes de la publicidad como fundamento esencial, ¿no? También se lo voy a preguntar a Antoine. ¿Hay estudios que puedan medir el engagement menor o mayor en videojuegos con la publicidad tradicional o con otras plataformas de comunicación? Pues mirad, yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? en este aspecto. Primero de todo, que los usuarios prestan toda su atención cuando están jugando. Y esto no es algo nada trivial, todo lo contrario. Creo que esto es algo muy importante. A diferencia con medios más tradicionales, como puede ser la televisión, como puede ser la prensa, la radio, incluso algunos formatos digitales también más tradicionales, el usuario puede perder, donde el usuario puede perder su atención habitualmente. En el gaming no es el caso, ¿no? Con lo cual aquí, a nivel publicitario, tenemos una gran ventaja, ¿no? Y es que tenemos el 100% de la atención del usuario durante ese momento de juego, ¿no? Con lo cual, además, esa naturaleza interactiva que tienen los juegos también hace que el usuario mantenga la atención constantemente en la pantalla, ¿no? Asimilando cada pieza de información. Con lo cual, esto evidentemente pues, es un entorno muy favorable para los anunciantes, ¿no? Es un entorno en el que te aseguras el 100% de la visibilidad de los anuncios, cosa que no ocurre en otro tipo de formatos, ¿no? Si bien esto tiene ciertas consideraciones, ¿no? Ya que tenemos al usuario 100%
centrado en esa actividad, necesitamos que la publicidad no sea excesivamente intrusiva, necesitamos no interrumpir la experiencia del juego, ¿no? Necesitamos publicidad totalmente contextual. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No podemos permitirnos empeorar la experiencia del usuario durante el juego solo por conseguir un reach, ¿no? Un alcance alto en términos publicitarios, ¿no? Con lo cual, sabemos que tenemos toda la atención del usuario, pero tenemos el reto de que la publicidad sea muy contextual, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay una gran ventaja también de la publicidad en un entorno gaming y es que se puede manejar en tiempo real, ¿no? Es decir, volviendo un poco al tema que comentábamos antes, la mayoría de los entornos gaming, la mayoría de juegos ya están conectados a la red constantemente, con lo cual podemos empezar a variar y a personalizar el tipo de mensajes publicitarios, incluso el tipo de formatos, dependiendo del momento de ese usuario, ¿no? Y del interés de ese usuario y sobre todo, pues incluso podríamos utilizar parámetros como los resultados de la partida para enseñar un tipo de publicidad u otra, ¿no? Con lo cual vamos hacia un mundo publicitario cada vez más personalizado, cada vez más eficaz, pero a la vez cada vez menos intrusivo, ¿no? Como os digo, esto es algo muy relevante, ¿no? Retomo la misma pregunta para Antoine porque es más relevante también en tu caso. ¿Cómo gestionan eso? ¿Cómo administran de alguna manera lo que planteaba él? Si la publicidad tiene que ser más cuidada en ese sentido. ¿Y cómo hablan ustedes con los anunciantes a la hora de plantearles esto, si es que es un issue para ustedes? No, efectivamente, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Pablo y vemos un alto grado sí, de atención, ¿no? Claro. de los usuarios. De hecho, algo que es muy interesante es que el consumo, no solo para gaming, pero en particular, es bastante activo, ¿no? Y eso lo vemos porque lo que genera el consumo muchas veces es la búsqueda, ¿no? Y eso demuestra esa intencionalidad del usuario en cuanto a gaming y ese consumo más activo del contenido que es muy interesante. También hay un alto grado de pasión hacia ese contenido, ¿no? Que no puede ser... Más emocional. Más emocional, ¿no? Y bueno, el estudio que hicimos recientemente lo demuestra, ¿no? Para la generación Z, pero también para otros rangos etarios. Además de todo esto, es cierto que es un ámbito, como decía antes, muy innovador, lo cual de por sí es interesante para anunciantes, pero también permite nuevas formas de hacer campañas, ¿no? Y la gran ventaja de trabajar con creadores de contenido es que, además de la pauta tradicional, que obviamente se hace a través de YouTube y la conocemos todos, también se puede trabajar directamente con ellos. Claro. En el contenido. En el contenido mismo, una asociación, digamos, que no sea intrusiva, que tenga sentido en cuanto a la marca y el contenido, etcétera, y explorar este tipo de campañas más profundas, por así decir, que funcionan muy bien, tanto para los usuarios, de cómo la reciben y la perciben, como para los anunciantes y naturalmente para los mismos creadores, ¿no? Quienes hacen también de eso una fuente de ingresos para ellos y para poder seguir generando contenido. Ayúdame a entender un poco cuál es la dinámica dentro de YouTube del gaming. Yo tiro algunas ideas, ayúdame a corregir otras. Una transmisión de eSports puede ser una, por ejemplo. Podría ser. Un creador que da tips sobre juegos de videojuegos. Una transmisión de una partida que no sea eSports. ¿Qué otros creadores de contenido hay? Comentaba antes, hay algo muy interesante en YouTube donde vemos... Interacción todavía no. Bueno, hay interacción a través del chat, ¿no? Claro. Que muchas veces el creador mismo va a poder responder en tiempo real, etcétera, y a través de los comentarios entre la misma comunidad, ¿no? YouTube no es que sea una red social, pero tiene un componente social importante que permite eso. Lo que iba a decir es que además de eSports, las ligas, los reviews de juegos, etcétera, hay muchos creadores que usan el juego para hacer entretenimiento relacionado al gaming, ¿no? Usando a veces el videojuego es simplemente el motor, digamos, del juego, con un generador 3D de situaciones, y ellos mismos después tienen equipos donde van a contratar guionistas, etcétera, Claro. etcétera, para armar historias en capítulos, temporadas, etcétera, con colaboraciones de distintos creadores. Sugerencias. Es muy interesante, o sea, un nivel de creatividad altísimo, y realmente usan el gaming a veces como excusa para crear universos nuevos totalmente, y vemos muchísimo de eso en la plataforma. Déjame, Eduardo, hacerte una pregunta nuevamente de negocio. Si por ahí te pongo en aprietos con el dato que te voy a pedir, pero ¿se sabe más o menos el ticket promedio de un gamer argentino o latinoamericano? ¿Cuánto gasta por año
en compra de licencias, en monedas internas, en las vestimentas, digo, todo lo que se puede comprar dentro del ecosistema. Bueno, el número duro lo tengo, o sea, lo que factura anualmente, digamos, lo que se consume en Argentina son aproximadamente cerca de $500.000, o sea, perdón, $500 millones, quiero decir. Y en realidad... En todo conjunto. En todo el conjunto. Lo interesante es que... Perdón, ¿ahí entra la venta de consolas también? Sí, ahí entran en todos los conceptos, ¿no? Bueno, es uno de los... Es el tercer país en cuanto a ingresos, ¿no? ¿Jugadores Seguido cuánto dijimos que había más o menos? Y hay unos 20 millones, 18 millones O sea, había... que habría que dividir hace 500 millones dividido 18. 18 millones había en el 2017, no hay estudios más cercanos, pero ya estamos superando los 20 millones y creo que bastante más porque en la pandemia le dio un gran crecimiento. Y una cosa interesante que hay que entender de los mercados latinoamericanos es que los niveles de ingresos son distintos. Entonces, por ejemplo, Claro. hace varios años que varias empresas de juegos lo que hicieron fue adaptar los precios. Y hoy en día, en algunas plataformas, como por ejemplo Steam, un juego en Argentina te sale 4 o 5 veces menos de lo que te sale en Estados Unidos, el mismo juego. De Hay que repente, cambiar en la Brasil, VPN y comprarlo acá, digamos. no se puede, todo eso ya está todo programado. En Brasil te sale la mitad y demás. Está ajustado los precios. Eso lo que hizo fue incrementar muchísimo las ventas. Y entonces lo que tenés, porque tenés una gran cantidad de jugadores cada vez más. Entonces vos teniendo ventas de menor valor del ticket, pero teniendo muchísima más cantidad, tenés mucho más Ganás ingresos. volumen, claro. Exactamente. De hecho, mira, en cuanto a lo que es la producción de juegos en Argentina, en la industria argentina, más del 70% se exporta, el 74% se exporta. Y es interesante que hay un porcentaje muy grande de juegos que ahora, que creció el mercado interno. Hay un porcentaje de un 20% que es el mismo mercado local. Tiene que ver también con que las empresas no solamente venden al público final, sino que también hay empresas argentinas que le venden a otras empresas argentinas sus servicios. Claro. Entonces es una industria que está entre servicios y productos. Pero el crecimiento del mercado interno es muy interesante en toda la región. ¿Y el tipo de juegos? Digamos, ¿cuáles son las predilecciones o cuáles son las preferencias, mejor dicho, del argentino a la hora de involucrarse? Bueno, mira, ¿en el móvil y en la consola o en...? En general, hoy en día se puede decir que si vos agarrás un chico de 14 años, ¿no? O cualquier edad, un italiano, un argentino, un norteamericano, lo que van a consumir más o menos va a ser lo mismo. Es más generacional que de productos. Igual sí hay a ciertos vicios argentinos o ciertos gustos. Por ejemplo, acá gusta mucho las aventuras. En un momento tuvieron muchísimo éxito las aventuras gráficas y está en la fantasía de muchos desarrolladores crear ese tipo de contenidos que no tienen tanto éxito en el resto del mundo, quizás Claro. sí en Alemania. Pero, por ejemplo, es interesante que, si vamos a ver también desde lo que se produce muchísimo contenido educativo, se produce muchísimos juegos, bueno, de aventuras y casi que te digo, está empatado porque también esto de que tenga, digamos, un menor volumen ha hecho que, como, claro, los principales mercados son Estados Unidos, Europa, bueno, y China, que lo dejamos aparte porque es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando vos sos desarrollador, vos pensás en hacer un juego, lo que tenés que pensar es qué le gusta a un yanqui, qué le gusta a un europeo, porque ese es el principal mercado que te va a dar más ingresos. Entonces está un poco como dejado de lado a veces el target y eso hace que no se desarrolle tanto un gusto particular. Yo creo que eso se va a ir cambiando y se van a ir dando esas características. Hoy también te podría decir, la mayoría de los juegos que se producen hoy se producen para esos mercados. Y obviamente que acá llega todo lo que llega en los otros mercados. No hay un targeting tan específico Claro. en cuanto al género. Pero yo creo que eso va a cambiar en el futuro. Pablo, te tomo el compromiso si me respondés en un minuto porque tengo que cerrar el bloque, pero si asumís el compromiso avanzamos. La pregunta es sencilla, un poco saber cómo dentro de Globant, cuánto ocupa el gaming en cuanto a desarrollos y qué atención está teniendo qué demanda está teniendo por parte de los clientes. Bueno, pues fijaros, como seguro sabéis, una de nuestras líneas de negocio importantes es todo lo que tiene que ver con desarrollo de gaming. Nosotros trabajamos con grandes desarrolladores a nivel global, no solo en Estados Unidos, sino, por supuesto, desde Latinoamérica, desde Europa, desde Oriente Medio, y es una de nuestras divisiones de desarrollo importantes. Una cosa que yo creo que también es muy relevante es hacia dónde va todo esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos lanzado recientemente un estudio de metaverso que tiene mucho que ver con gaming. ¿Por qué? Porque hemos aprovechado toda esa experiencia de desarrollo de gaming para
buscar el espacio de las marcas y de nuestros clientes en ese futuro metaverso, ¿no? Con lo cual, la construcción de esos espacios digitales y nuevos tiene mucho que ver con todo lo que venía del gaming, ¿no? Con lo cual, para nosotros desde Globant, todo lo que es gaming es muy importante y se ve reflejado en la visión que tenemos a futuro con todo lo que tiene que ver con desarrollo del metaverso. Te felicito por entrar toda la respuesta en un minuto. Te agradecemos mucho desde acá, desde Buenos Aires. Y cierro la mesa. Les agradecemos mucho a Antoine, Eduardo, Pablo, una vez más. Damos por finalizado este bloque. Seguimos aquí en Forbes Talk Gaming con el próximo bloque.